Bueno, es un gusto estar aquí en este espacio de Hipermedia, desde donde se gestó la producción, edición y publicación de los textos de este libro mío, que fueron publicados originalmente entre el 2021 y el 2023, donde hago un análisis del pasado histórico del proceso post-1959 en Cuba, como una manera para entender el presente como forma de prever trayectoria para la acción cívica cubana hacia el futuro. Y esta serie de análisis de lo histórico político que se vierte en este libro, que, que tiene mucho que ver con mi formación como politólogo y como historiador. Para hablar un poco de mí, yo estudié una licenciatura y una maestría con enfoques eminentemente politológicos, ¿no? Con una tesis de maestría en su momento enfocada en estudios africanos. Y estaba esa tesis particularmente centrada en el proceso de transición a la democracia en la Sudáfrica post-apartheid. Después de que terminé mi tesis de maestría, entré en un doctorado y cambié mi rumbo con un foco en lo histórico y no ya en lo político. El doctorado era en historia, así que esta combinación ahora como historiador me ofreció una lectura más amplia, creo yo, de los temas que trataba como docente con mis estudiantes una vez empecé a trabajar como profesor, donde curiosamente eh, mis estudiantes siempre mostraron y han mostrado en su mayoría, es una cosa que aún no encuentro explicación, un interés muy particular en procesos de transiciones políticas. Y continuamente tenía estudiantes que venían a mí interesados en hacer trabajo de investigación sobre estos temas, ¿no? Así que eso me hizo leer e investigar mucho más en los procesos históricos detrás de las transiciones políticas, ya no tanto en lo político y en lo inmediato, sino en lo histórico. Así que creo que para inicios del 2020, sentí la necesidad de sentarme a analizar el caso cubano, un tema que yo nunca había trabajado a profundidad, y en ese análisis del caso cubano y las posibilidades de una transición en Cuba, empezaron a salir los textos que forman este libro y que empezaron a publicarse desde creo que abril o marzo del 2021. Y que dada la situación actual en Cuba y la situación de Cuba en aquel momento, en el 2021, comenzaron a cobrar bastante relevancia. Y cobraban relevancia, y creo que aún cobran relevancia, porque los temas que trabajan en el libro se enmarcan en un contexto que creo que están bien descritos por mí, donde planteo desde un inicio que el régimen de Cuba no tenía y no tiene ya la capacidad de gobernar para garantizar eh, condiciones mínimas para la vida de su población. Ni tampoco este régimen puede ya contener el auge del disenso político que se manifiesta, y para mí es muy claro, con un desarrollo bastante creciente del ejercicio de oportunidades políticas a pesar de la resistencia totalitaria. Y esta es una resistencia totalitaria donde hay un freno represivo muy brutal a cualquier expresión de insatisfacción desde la ciudadanía, que creo yo pueden empujar a la ciudadanía a la radicalización hacia la violencia política, que ante una ciudadanía desesperada por el aumento de niveles de precariedad generalizada puede tener consecuencias imprevisibles. Y precisamente estas conclusiones que llegué yo muy temprano, de finales de 2020, dieron origen a la pregunta central que se infiere en casi todos los textos del libro. Y la pregunta es si era posible que se produjera una transición democrática en Cuba desde ya inicios del 2020. Y también me hacía otras preguntas vinculadas a esta, relacionadas con las variables que deberían producirse para que fuera efectiva una transición verdadera hacia la democracia. Y como análisis temáticos vinculados con raza, con género, de liderazgo dentro del régimen
y sus élites o los liderazgos emergentes disidentes, más el auge de las oportunidades políticas y la pérdida del régimen del control de la información y por ende el surgimiento de medios independientes de prensa, más el auge de la violencia ciudadana, entre otros temas, esto podía dar origen a una situación inédita en Cuba hasta ese momento que podrían conducir hacia una transición hacia la democracia en Cuba o no, y todo dentro de un marco de totalitarismo. Y es el totalitarismo aquí el eje central del libro y creo que es lo que importa más en el libro. Yo creo que lo totalitario, como te mencioné, es clave en todos los textos del libro, porque el cubano es un régimen que si lo analizamos usando las definiciones de Bodio, por ejemplo, Cuba es una dictadura clásica, ¿no? Pero al mismo tiempo, si profundizamos más en una definición de régimen político mucho más profunda, que salga de lo definitorio clásico de que es una dictadura, de que Cuba evidentemente lo es, y si definimos el régimen cubano actual y el régimen cubano post-59 en general, usando los marcos teóricos de gente que se dedicaron al estudio de estos temas muy profundamente, como Arendt o Freddy Shevrinski o Michael Curtis o Linz, se puede concluir que Cuba es un régimen totalitario también clásico, ¿no? Donde el terror es la esencia del sistema, ¿no? El terror que se enmarca en un sistema político donde hay un partido de masas único, en el caso de Cuba no es el Partido Comunista, es un partido que está definido como único dentro de un marco constitucional, lo que lo hace un marco constitucional totalmente leninista, basado en una ideología única, donde este Estado totalitario ejerce el monopolio absoluto de la fuerza y además ejerce el control absoluto de la información, o por lo menos lo ejercía hasta hace muy poco, ¿no? Y además ejerce también un control central y absoluto de la economía. Entonces, a lo largo del libro yo planteo, sobre todo se infiere en todos los textos del libro, que Cuba es en esencia tiene un sistema político totalitario tutelar, donde, a diferencia del autoritario o de un régimen autoritario clásico, como el caso, por ejemplo, de Venezuela, que es un sistema autoritario clásico muy represivo, pero en el caso cubano se diferencia de esos regímenes autoritarios clásicos por la insistencia, que no existe en otros casos como en Venezuela, en la conformidad forzosa de toda la sociedad hacia ese régimen político. O sea, no existen ejercicios de la voluntad política fuera de lo que establece este régimen. No solamente encarna un régimen fuerte y arbitrario, como el caso de regímenes como el venezolano, sino también se someten todas las clases y todos los grupos políticos de la sociedad a, a, un grupo político dominante, que en el caso cubano es una familia, la familia de los Castro, y hay un mantenimiento constante, en el caso cubano, desde el año 59 hasta ahora, de acciones represivas hacia los que son definidos como enemigos del sistema y los enemigos de la ideología. Y este es un discurso constante que es característico de regímenes como el cubano y no es característico de otro tipo de regímenes que no son totalitarios. Así que a lo largo de todo el libro hay una constante en lo totalitario donde esta naturaleza es mucho más que autoritaria. Y esto implica, Jorge, una transición política que va a ser más compleja, difícil y drásticamente diferente de aquellas transiciones que se han producido desde regímenes autoritarios hacia la democracia, como en el caso, por ejemplo, de los países latinoamericanos, o en el caso de España, por ejemplo, ¿no? Que son casos que se trabajan mucho en la literatura sobre transiciones, pero que son casos que no tienen mucho que ver con el caso cubano. Esto implica que una transición en Cuba tiene que necesariamente que parecerse más a las transiciones de Europa Oriental. Y esto es importante, creo yo, porque mucha gente, últimamente estoy leyendo muchos trabajos y muchos textos, que plantean variantes transicionales hacia Cuba, copiando modelos desde autoritarismo que no son aplicables al modelo cubano. Y así comienza el primer texto del libro, que escribí para marzo del 2021.
donde me pregunto si una transición política era posible en Cuba en ese entonces y planteo que dadas las condiciones en ese momento en Cuba, era ya posible que se produjera un estallido social bastante masivo y que ese estallido social, si se producía, tenía pocas posibilidades de éxito, ya que sin un objetivo y una organización bien estructurada que dirigiera ese estallido social, sería imposible o casi imposible que los gobernantes totalitarios cubanos en ejercicio del poder cediesen ante las demandas populares de ese estallido social. Y en ese caso, en ese texto que es el que inicia el libro, decía entonces que para los gobernantes totalitarios cubanos siempre eh, tenía más sentido coaccionar, aplicar el terror absoluto, quizás hacer concesiones reversibles a corto plazo, que en el caso cubano ni siquiera ocurrieron, y esperar que pase la tormenta y volver a aplicar las mismas políticas represivas y antipopulares que dieron origen a la protesta. Para las élites totalitarias como la cubana, había tenido más sentido siempre ceder cuando las protestas han crecido y persistido, respaldadas en el tiempo por recursos, organizaciones y redes de comunicación que pueden sostenerse en el tiempo. Y eso no pasó en el caso cubano, ¿no? Las protestas no crecieron, las protestas no fueron respaldadas por recursos, organizaciones ni redes de comunicación que pudieron sostenerse en el tiempo, por lo tanto las protestas fueron efímeras, fueron reprimidas las protestas del 11 de julio con una represión brutal y fueron precedidas por lo que yo llamo en el libro como un llamamiento del régimen a un proceso de terror genocida, de aniquilar, si era posible, físicamente a la población que masivamente había protestado y que concluyó, lógicamente, con un aplastamiento absoluto de las protestas. Lo cual, en el libro, en los textos posteriores, explico que esto no significó que se detuviera el proceso de resistencia actual cubano, que ha demostrado, y eso lo manifiesto en todo el libro, que las disidencias cubanas han mostrado una gran capacidad de resistir y recuperarse a la represión en conjunto con la sociedad civil cubana, que en el libro yo describo como un tipo de resistencia civil desorganizada, pero es única, ya que ha marcado un hito por el nivel de resistencia frente a las frente a los continuos procesos represivos. El libro tiene, yo creo que tiene un acierto, pese a que el libro está compuesto por textos que iban analizando en su momento lo que estaba pasando en Cuba, pero como ese análisis está muy centrado en cómo estos temas que habían ido surgiendo en el tiempo que se escribieron los textos podían influir en una transición y estos temas eran eh, particularmente temáticos, entonces es interesante ver cómo estos temas temáticos, por ejemplo, el rol de la mujer en un proceso transicional cubano o el análisis del tema racial y cómo el tema racial se ha ido moviendo de la denuncia de la discriminación hacia un tema transicional donde ya los grupos negros cubanos, por ejemplo, han ido moviéndose de denunciar los temas de discriminación y de dejar de invisibilizar los temas de racismo estructural que han existido en Cuba. Y hay un texto que está dedicado a esto específicamente en el libro. Cómo estos grupos, por ejemplo, negros, se han ido moviendo de la denuncia del racismo estructural del régimen cubano, se han movido a pedir ya cambio de régimen y donde este cambio de régimen esté como tema central el tema de la discriminación. Porque en el caso cubano, si tú analizas las personas que están protestando a diario en las calles de Cuba, tú ves las caras de esa gente que están protestando, son principalmente mujeres y mujeres negras. Entonces aquí hay una confluencia de dos variables, ¿no? El tema de género y cómo el género y el análisis del tema de género van influyendo en una posible transición y el tema racial, por ejemplo. Entonces aquí hay una serie de temas de cómo la sociedad civil cubana en general, inclusive si lo analizas por temáticas,
incluyendo los intelectuales, por ejemplo, que también hay un capítulo dedicado a los intelectuales, donde se ve en un análisis histórico que hago en uno de los textos del libro, cómo el rol de la intelectualidad en los últimos años ha cambiado de ser un rol pasivo, de ser un rol cómplice con el régimen, eh, de ser un rol de intelectuales que validan el régimen, ya sean como participantes directos, como intelectuales funcionarios, como intelectuales simplemente validadores del régimen, reproduciendo las dinámicas intelectuales del régimen de validación, de un régimen que ha sido dibujado como un régimen excepcionalmente positivo. Se ha producido un cambio ya desde lo intelectual también, donde los intelectuales, inclusive muchos de esos intelectuales que en un momento determinado fueron orgánicos del régimen, están empezando a demandar un cambio de régimen, están siendo críticos con el régimen y están dejando de reproducir esos valores que el régimen quería que ellos reprodujeran. Entonces, a nivel general, si tú no lo analizas de manera sectorial, todos los sectores, inclusive los sectores que aparentemente no tienen nada que ver con la política, por ejemplo, como los animalistas, por ejemplo, que han tenido un resurgimiento increíble en los últimos años, gente que han defendiendo los derechos de los animales, que aparentemente son temas no políticos, que tienen que ver con los animales, pero en el fondo es un tema político, porque en la defensa de los animales están socavando los elementos esenciales de un régimen totalitario, donde cualquier tipo de disidencia o cualquier tipo de peticiones críticas a un régimen son consideradas como peligrosas. Hay una serie de elementos que son bastante interesantes aquí, pero a mí, donde yo pongo, digamos, mayor énfasis en el tema y que a mí me parece más fascinante es el tema del rol protagónico de la mujer cubana en el renacimiento de las oportunidades políticas de la ciudadanía cubana. A pesar, de nuevo, de la negativa del régimen a aceptar cualquier accionar ciudadano independiente del Estado. Y acá, en uno de los textos que tengo del libro, considero evidente, y esto es para mí fascinante, que en la sociedad cubana que recién comienza a hacerse escuchar, las mujeres cubanas no han adoptado un rol pasivo y subordinado a los hombres, sino que se han erigido como una variable fundamental en el inicio de un camino que va a ser muy complejo y que va a ser muy difícil y que no es un camino en línea recta de vivir en la verdad. Un concepto que también yo manejo en el libro, que es de Havel y de ampliación de este camino de vivir en la verdad de la población cubana, donde la mujer cubana juega un rol central, puede conducir al país a un proceso de resistencia civil pacífico y a su vez puede conducir a la democratización. Aquí hay un énfasis en lo que yo llamaría un proceso de resistencia civil, que es diferente a un proceso de negociación pasiva que muchos piden con un régimen donde se copian modelos como el español, donde las disidencias españolas o las disidencias, en el caso de Chile, las disidencias chilenas, dentro de un marco de un régimen dictatorial autoritario y no totalitario, pudieron negociar un proceso transicional donde los regímenes como el español o el chileno tenían una disposición a negociar y a desmantelar el régimen autoritario. En el caso cubano esto no es posible porque el régimen cubano ha demostrado una y otra vez una incapacidad absoluta para negociar o para hacer concesiones mínimas a una sociedad civil que se las demanda. Y esto se manifiesta porque este tipo de liderazgos cubanos ya están en un proceso donde existe lo que Aren llamó como la paradoja del poder totalitario, donde los líderes de este tipo de regímenes totalitarios viven, interactúan, gobiernan dentro de una burbuja que está tan desconectada de la realidad que ponen en peligro su poder y su existencia misma, ¿no? Entonces, esta gente que te dicen que hay que negociar con un régimen que no quiere negociar y que vive en esta paradoja de Aren, hace imposible iniciar un camino a la democratización que venga desde arriba hacia abajo. El único camino que queda es un proceso de resistencia civil.